Les voy a poner dos vídeos de dos juristas que enfrentan la situación a la que está llevando a España el infame Pedro Sánchez, sus opiniones sobre lo que ocurre, la decadencia de España y la voluntad de muchos de no aceptar lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y por lo que está ocurriendo. España es un gran país y mucha gente todavía estamos aquí para tratar de defenderlo. Soy un abogado y profesor universitario que en su momento decidí dar un paso adelante. Estuve defendiendo policías y guardias civiles en el País Vasco en la época más dura. Hice más de 40 juicios contra ETA. Me comprometí en la lucha antiterrorista y en este momento, como catalán, hijo, nieto y casi bisnieto de catalanes, porque solo tengo una bisabuela cubana, el resto todos catalanes, pues estoy absolutamente comprometido en la lucha contra la independencia. Es una lucha contra la independencia que me tomo tan en serio como me tomé en su momento la lucha antiterrorista y que además me afecta personalmente porque yo soy catalán. Decía en la presentación, es verdad, yo llevo la acusación, la acción popular en nombre de una serie de entidades en el caso de la Operación Volov. Para los que no lo sepan, la de los rusos. En el caso de los CDR, la Operación Judas. Para quien no lo sepa, los CDR que estaban preparando explosivos. En el caso del Tsunami Democratic, represento a los dos policías que resultaron incapacitados para el resto de sus días. Luego, porque estoy seguro que si les pregunto a ustedes, que son diputados, si saben cómo están estas causas y cuál es el efecto que puede tener estas causas sobre la amnistía, muy probablemente muchos de ustedes no sabrían qué contestarme. Y le estoy hablando de tres de las causas claves en las que se va a aplicar la ley de amnistía o en las que se va a pretender aplicar la ley de amnistía. Porque la ley de amnistía la van a tener que aplicar los jueces. Y luego, si quieren, les explico alguna cosa más sobre esto. Pero bueno, como soy jurista y vamos a hablar de la ley de amnistía, en primer lugar, ¿lo que se va a aprobar es una ley de amnistía? No, no es verdad. Es una falsa ley de amnistía. Es una ley de indulto generalizado encubierta de ley de amnistía. ¿Por qué? Porque si fuera una ley de amnistía, los delitos que se condonan, para entendernos, porque se consideran que no son hechos delictivos, habrían desaparecido del Código Penal. Y en el Código Penal sigue existiendo la malversación, sigue existiendo el delito de desórdenes públicos, etcétera, etcétera. La amnistía procede cuando el paradigma y las bases esenciales de un ordenamiento jurídico va a cambiar en función de un cambio social o político determinado. La del 77. Esto no es una amnistía, porque el paradigma político, aunque estoy convencido que hay quien quiere cambiarlo, hoy por hoy no lo van. Hoy por hoy sigue siendo el mismo y espero que no lo lleguen a cambiar y ahí sí que tengo toda mi confianza en ustedes y en otros como ustedes. Segunda cuestión, consecuencia de lo dicho. Es una ley absolutamente inconstitucional porque rompe el principio de igualdad. Si el delito de malversación sigue existiendo, y sigue existiendo, oiga, ¿cómo es posible que en una etapa determinada, en una época determinada y en una circunstancia determinada, ese delito de malversación no fuera constitutivo de un elemento de carácter delictivo en Cataluña porque la finalidad era la independencia y sí en Cádiz o en Galicia, si la finalidad era, por ejemplo, darle ese dinero malversado a una entidad a la que fuera? Eso es imposible, eso rompe el principio de igualdad. O era delictivo o no era delictivo. Y si no era delictivo, no lo era para nadie. Y si era delictivo, porque sigue estando en el Código Penal, no cabe la posibilidad de aplicar una ley que considere no delictivo un hecho que sigue vigente en el Código Penal. Rompe en consecuencia el principio de igualdad, rompe el principio de seguridad jurídica. Cuidado con la trampa del lawfare, cuidado con la trampa. Yo a veces oigo tertulias y oigo programas de radio y de televisión y yo creo que hay gente que no se ha dado cuenta dónde está la trampa del lawfare. ¿El lawfare qué quiere decir? El lawfare es una definición que dio un general asesor americano, Charles Dunlap, que dijo que consiste en la utilización de los medios judiciales, o de la utilización de las leyes, es una derivación del warfare, la utilización de las leyes para conseguir aquello que de otra manera solo se hubiera podido conseguir a través de una fuerza militar regular. Fíjense ustedes la barbaridad. La barbaridad. Lo que se está diciendo es que lo que se hizo en Cataluña fue poco más o menos que la utilización de los jueces no ya como prevaricadores, sino como auténticos carros de combate. Porque la definición de la lawfare proviene de la idea del warfare. ¿Y dónde está la trampa? La trampa está en la ley de amnistía, es verdad, no sale la lawfare. Pero sí que salen los acuerdos que en las comisiones de investigación serán determinantes a la hora de aplicar las leyes.
Y en la ley de amnistía, ¿qué aparece en la ley de amnistía? En la ley de amnistía aparece un artículo, el orden no es una de mis virtudes, aparece un artículo en el cual, si ustedes lo leen, habla de actos de carácter genérico conectados directa o indirectamente con el proceso independentista. Es decir, y por esta vía indirectamente llegamos a la conclusión de que cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de delito en Cataluña por el hecho de ser independentista, automáticamente entra en aplicación la ley de amnistía. Con lo cual, oiga, a ver, ¿a usted por qué le persiguieron? Oiga, mire usted, es que yo le llamé idiota a mi primo hermano. Ya, pero es que mi primo hermano es constitucionalista y yo soy independentista. Y claro, estábamos discutiendo sobre política. Y como estábamos discutiendo, es una parodia, pero es una parodia real, no es una parodia que tiene una base de realidad. Oiga, estábamos discutiendo y como discutíamos de política, yo le dije, imbécil, te voy a pegar 2 leches, con lo cual ni hay amenazas, ni hay nada. ¿Por qué? Porque es un acto indirectamente conectado con el independentismo. Y por la vía de la interpretación de las comisiones parlamentarias, donde van a pretender que pase quien tenga que pasar, yo ya voy a hacer un pronóstico. Fíjese, se lo voy a decir una cosa. A mí me van a llamar a comisiones parlamentarias. A mí. Me juego lo que quieran. ¿Por qué? Buscarán cualquier cosa, pero como estoy tocando las narices en el Tsunami Democratic, estoy tocando las narices en los CDR y estoy tocando las narices en la Operación Judas, a mí me van a llamar. Y me voy a fumar un puro como de aquí a Pontevedra. Pero quiero decirles a ustedes que ahí está un poco el truco, el tema del truco del lawfare. Y finalmente, una última cuestión. La exposición de motivos es un ladrillo fascinante. Parece redactado por el señor ese que descubrió que el Quijote se hizo en castellano y que Santa Teresa no estaba en Ávila, sino en Pedralbes. Porque hace un relato de por qué se produjo en Cataluña el problema catalán. Sobre eso habría mucho que hablar, del supuesto problema catalán, el problema catalán y por qué se produjo y cuáles son las consecuencias, etcétera. Pero no, es que resulta que hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Y entonces, a partir de ahí, el Estado y los constitucionalistas somos todos malos, malísimos, empezamos a reprimir gente. Pasan una serie de cosas horrorosas, pero en el preámbulo no sale para nada ni la aprobación de las leyes de desconexión, ni la proclamación unilateral de independencia. Y eso, reiterando a perpetuidad y sacando siempre diciendo, no, oiga, es que esta ley cabe en el ordenamiento jurídico, cabe en el ordenamiento jurídico. Pues bien, esta ley es inconstitucional, vulnera el principio de igualdad, vulnera el principio de seguridad jurídica, vulnera todos los planteamientos habidos y por haber, contiene un montón de trampas, va a tener que ser aplicada por los jueces y hay una serie de causas en las cuales la sociedad civil catalana, la resistencia, en mi caso concreto la resistencia jurídica, vamos a seguir peleando. Nos hagan lo que nos hagan, nos toquen las narices como nos toquen las narices, porque ya lo están intentando, porque ya lo intentan, nos respetan porque nos temen. En mi caso concreto, yo les puedo decir, a mí cuando me dicen alguna... A mí ya no me hablan demasiado de muchas cosas, tengo muchos amigos independentistas, pero yo siempre les digo lo mismo, perdonen, si yo me jugué la vida acusando miembros de ETA por una comunidad autónoma, una parte de España que no es la mía, por la mía me la voy a jugar todos y os podéis guardar vuestros buenos consejos en el bolsillo. Muchas gracias. Hace ahora 2100 años, Marco Tulio Cicerón, en su discurso contra Verres, afirmó, con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita, decía, en todos sus derechos a los condenados. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Muchas gracias.